Ya lo comentábamos desde temprano, en vísperas de la finalización de las campañas en el estado de Coahuila. Hoy, por cierto, es el último día para actividades de proselitismo. Pues tanto el Partido Verde como el PT anunciaron que dejarán de apoyar a sus respectivos candidatos a la gubernatura y apoyarán al candidato de Morena, Armando Guadiana. Esto pues realmente no tiene muchos efectos legales. Las boletas ya están impresas. Los candidatos Lenin Pérez y Ricardo Mejía del Partido Verde y PT respectivamente han dicho que no van a declinar. Entonces, pues ya veremos qué efecto político surte, si alguno. Lo vamos a platicar con Javier Garza, nuestro amigo periodista en Torreón, Coahuila. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Bueno, pues ¿tendrá algún efecto? Esa sería mi primera pregunta. ¿O es algo simplemente simbólico? ¿Sirve para lo interno, para las relaciones entre Morena y estos dos partidos políticos satélites? ¿Cuál es tu opinión, Javier? Bueno, lo que parece, Pascal, es que esto es una maniobra del PT, bueno, primero del Verde y luego del PT, pensando en la elección nacional del 2024 y no en la elección de Coahuila en 2023. O sea, eso realmente es lo último que está en sus preocupaciones, ¿no? A Manuel Velasco, ¿no?, del Verde, que estuvo en Saltillo el sábado, Alberto Anaya del PT, que estuvo con Mario Delgado ayer, les interesa más su viabilidad dentro de una posible coalición en torno a Morena para la presidencial del 2024 y obviamente pues las posiciones que ellos pueden sacar de ahí, porque saben que si se van solos pues no llegan ni a la esquina. A ver, pero déjame hacer un apunte ahí, pero siendo cierto lo que dices, coincido en que el Verde y el PT necesitan a Morena. Morena también los necesita a ellos, o por lo menos así me explico la forma tan, pues, la urgencia que tuvo Mario Delgado de pedirles que se alinearan. Sí, también, o sea, aquí hay una relación de una codependencia, ¿no? Creo que la pregunta en todo caso es qué tanto necesita Morena al PT y al Verde y qué tanto viceversa. Sí. Por ejemplo, en Coahuila quedaba claro que sí, ¿no? Quedaba claro que sí tuvieron un desprendimiento importante, y por eso también la desesperación como tratar de proyectar este frente unido, ¿no? Y en el proceso, pues no les importaron, digamos, que aventaran las vías del tren a sus candidatos en Coahuila, ¿no? Y incluso también a sus partidos en Coahuila, Pascal, Y porque a sus realmente electores, ¿no? hay una ironía, ¿no? En un partido que te dice no votes por mí, vota por otros. Si ahorita el Verde está diciendo voten por Morena, el PT está diciendo voten por Morena, pues digamos que si la gente les hace caso y ellos se quedan sin votos, ellos se quedan sin prerrogativas. Claro. Para el año que entra, que hay elecciones municipales, y también les bajan sus posibilidades de conseguir diputados plurinominales. Entonces, pues sí hay algo que te dice que no estaban pensando en sus partidos en Coahuila. Por eso desde el sábado se había registrado descontento entre los operadores del Verde a nivel estatal, que decían, esta es una decisión popular. Igual con Ricardo Mejía en el PT, que en el caso del PT también hay que comentar algo que creo que es importante puntualizar, porque el PT le dice a sus simpatizantes voten por Morena, pero en realidad los simpatizantes del PT en Coahuila pues son muy pocos. El PT nunca sacaba 2% de los votos aquí en el estado. O sea, ahorita está encuestando más del 10%. Pues es algo muy grande para ellos, ¿no? Exacto, pero entonces es un apoyo que Ricardo Mejía logró jalarse de Morena. Si esos votantes estaban convencidos de que la designación de Guadiana como candidato de Morena fue desasiada, si le están creyendo o están comprando la versión de Mejía de que Mario Delgado vendió la candidatura y todas las acusaciones, pues difícilmente se van a regresar a Morena, pero esos no son votos del PT, ¿no? Claro. Esos son votos que le consiguieron al PT. Claro. Oye, ¿y las dirigencias estatales del PT y del Verde, por más insignificantes que sean, están acatando la instrucción de sus dirigencias nacionales de pedir el voto por Morena?
Digamos que de dientes para afuera sí, pero tras bambalinas lo que se está viendo es que ellos van a estar trabajando porque voten por sus siglas, porque justo de ahí es de donde ellos se mantienen. Las prerrogativas del PT a nivel estatal se calculan con base en esta elección estatal, y eso es importante porque el año que entra se renuevan alcaldías. Es la misma razón también por la que Lenin Pérez continuó su campaña. Él no es militante del Verde, él es dirigente de la UDC, pero él necesita mantener a su partido viable para las elecciones del año que entra. Los operadores estatales del Verde necesitan también mantenerse, digamos, con vida, y ver si ellos aspiran a meter diputados plurinominales, pues que de otra forma no lo podrían hacer, porque sabemos que estos votos no se pueden trasvasar a Morena. Sí. Oye, y dado que hay elecciones legislativas, estos dos partidos, Verde y PT, tienen candidatos en todos los distritos. Sí, tienen candidatos en los distritos y tienen candidatos a plurinominales. En el caso del Verde, pues los candidatos se los repartieron entre la UDC y el Verde. En el caso del PT, pues la mayoría son gente que Ricardo Mejía jaló de Morena. Sería interesante ver en qué bancadas se alinean una vez que se conformen, si es que sacan plurinominales. No se espera que ganen de mayoría, pero si sacan uno o dos plurinominales, sería interesante ver en qué bancadas se alinean, porque también sabemos que por lo menos en Coahuila el Verde pues siempre ha respondido también a intereses más locales, ¿no? Y que ha tenido relación muy estrecha con el PRI también. Entonces ahí digamos que estaba jugando en distintos bandos. Ya. Bueno, pues los dos candidatos dicen que siguen adelante. Por lo menos ayer escuchábamos el mensaje a través de sus redes sociales de Ricardo Mejía. ¿Cuáles son las posibilidades de que pues esta actitud, digamos, retadora hacia sus respectivas dirigencias, o bueno, en el caso de Lenin Pérez hacia la dirigencia nacional del Verde, porque él es de UDC, ¿qué tanto crees que pues les atraiga votos por parte del electorado? Puede ser, sí es una posibilidad. En el caso en el electorado coahuilense, no se ha dado con mucha frecuencia, pero si vemos algunos casos de declinaciones, vamos, pierdes fuerza tu candidatura, pues, o sea, simplemente pierdes tu viabilidad, ¿no? Como candidato, y también se puede incluso complicar tu futuro político. Ayer me recordaban, por ejemplo, una declinación que hubo, no en una elección general, sino en una interna del PRI, un precandidato en una elección interna para candidato a gobernador en el 99, declina en favor del que saque entonces la candidatura de Enrique Martínez, y pues prácticamente pierde toda su viabilidad política. Entonces el elector sí aprecia mucho pues ahora sí que el que no se raja, ¿no? Porque lo otro sí se aprecia como una especie de acto de cobardía, ¿no? De que te doblaron o te sometieron. Entonces, pues en ese sentido, Lenin Pérez y Ricardo Mejía le están apostando a que los electores los vean pues como candidatos que se siguen de frente, sin dejarse doblar por las imposiciones del centro, porque también esa es la otra narrativa. Claro, la narrativa. Cuando empiezas a hablar es que el centro lo impuso, sí, ¿no? Apelas a ese regionalismo que luego también nos sale por acá. Claro, claro. Oye, y tú que estás en la intersección de Coahuila y Durango, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Es muy temprano todavía como para sacar como conclusión, y si es que se confirma lo que dicen las encuestas, que ganará Manolo Jiménez, que la única manera en que los partidos de la Alianza Va por México pueden ganar una elección es si se divide el oficialismo? Sí, creo que esa es una lección importante, porque en el caso de Durango, lo vimos el año pasado, el triunfo del PRI tenía que ver tanto, es decir, contribuía por una parte la campaña que hizo el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, que aparte hubo una coalición, pero también fue un factor sin duda el hecho de que el proceso de selección de Morena fue muy cuestionado,
dejó a mucha gente descontenta, no se hicieron operaciones cicatriz, los que tiraban a la candidatura, digamos que no fueron atendidos, no fueron operados, no como debe de ser en una situación de esta naturaleza, ya sea por sometimiento, por convencimiento, como tú quieras, pero al final de cuentas que se hayan arreglado esas fisuras, como pasó en el Estado de México. Entonces, eso contribuyó en Durango, eso sin duda contribuyó en Coahuila. Entonces, sí es una lección importante que hay que derivar de eso, Pascal. Cuando Morena se divide, pues obviamente sus posibilidades de ganar bajan, sobre todo si están frente a una coalición PAN-PRI-PRD que hizo una buena labor de seleccionar a su candidato, es decir, seleccionó a su candidato sin problemas, sin divisiones o sin fricciones. Incluso en el caso de Durango era más complicado porque en Durango el gobierno estatal lo tenía un panista y sin embargo el abanderado de la coalición fue un priista y los panistas lo aceptaron. Y no hubo mayores fricciones y las que hubo se trabajaron internamente. En el caso de Coahuila, pues el PRI gobierna, obviamente el PRI llevaba mano, el PAN entendió que el PRI debía llevar mano en la alianza y se unieron a un priista que también fue seleccionado en cierta medida porque es un candidato que también le puede hablar a un electorado panista. Sí. Entonces, sí vemos que en la coalición, por lo menos en Coahuila y en Durango se hicieron bien las cosas, no se han hecho bien en otros estados, y ahí es en donde Morena, aún a pesar de problemas internos que Morena puede tener, puede imponerse encima de una coalición opositora que está mal trabajada. Oye, ¿tienes razón Mejía al decir que la encuesta de Morena que hizo candidato Armando Guadiana fue una encuesta desaseada, digamos, un proceso con poca credibilidad? Los resultados de la encuesta no sorprendieron, es decir, era lógico que Guadiana era la persona que fuera a salir con mayor conocimiento entre los electores simplemente por el hecho de que era el único de los aspirantes que había hecho 2 campañas a nivel estatal. Se había hecho la del 18 al Senado y había hecho la del 17 a la gubernatura. Entonces era lógico que él se mantuviera fresco o con ánimo, con una retención en el ánimo de la gente, ¿no? La gente le preguntas a un elector por Guadiana, pues una persona que se acuerda que hace algunos años lo veía en espectaculares y en anuncios y en spots y demás, pues claro que se va a acordar. Entonces le preguntas por Ricardo Mejía, que apenas un año antes había empezado a darse a conocer en Coahuila, pues era claro que no lo iban a recordar tanto. Entonces, en ese sentido no sorprendía los resultados. No hubo tampoco ninguna señal de que hubiera sido manipulada. Las encuestas salieron reflejando lo que, perdón, sí. Lo que estaban diciendo otras encuestas independientes. Entonces no se veía como que estuviera fuera de lo normal. Ya, bueno. Pues ahí está este tema. Veremos, por supuesto, qué ocurre en la elección, pero si juzgamos a partir de las encuestas, pues creo que lo que parece que sucederá, aunque no se puede nunca dar algo así como dado, como hecho, pues es que ganará el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD en el estado de Coahuila. Pues tú ya tienes muchos rodeos de estos, Pascal, entonces sabes que cualquier cosa puede pasar de último minuto. Sí se ve ya muy claro el panorama. Sin embargo, yo creo que también hay que puntualizar una cosa. Sería un error leer esto como una paliza que le estaría dando la coalición PAN-PRI-PRD a Morena, ¿no? Por la diferencia de 15 puntos porcentuales que Javier, están mostrando. ¿Sabes qué? Me agarra el corte y quisiera que terminaras de plantearnos lo que estás diciendo. ¿Me puedes esperar un par de minutos? Claro que sí. Regresamos enseguida. Gracias a Javier Garza por esperar en la línea. Javier, entonces me decías, incluso confirmándose lo que prevén las encuestas, que gane Manolo Jiménez, hay que tener cuidado con la lectura. Sí, te comentaba que yo creo que es un error leer esto como una paliza que le daría el PRI o el PAN, o la coalición más bien, a Morena, y que creo que viendo la polarización, Pascal, es muy fácil esperar que mucha gente se lo pueda tomar así, ¿no? Sobre todo
los más fuertes opositores a Morena o a la coalición en torno al proyecto del presidente López Obrador, de que puedan decir, bueno, mira, aquí les ganaron por 10 o 15 puntos, ¿no? Arrasaron. Creo que sería un error leerlo de esa manera, porque las encuestas solamente indican eso porque Morena se dividió, ¿no? Porque la coalición del presidente López Obrador se dividió. Pero si tú juntas la intención de voto de esos tres fuerzas políticas, de esos tres candidatos, en las encuestas que se han estado publicando en la recta final, vemos al electorado de Coahuila partido exactamente por la mitad. Bueno. ¿No? Y hace años entre el PAN y el PRI se llevaban el 90% de los votos, ¿no? Ese es el sí, punto, ¿no? Claro. En el 2017 entre PRI y PAN sumaron 80% de los votos. Ahorita ya 50%. La mitad de los coahuilenses no quiere votar ni por el PRI ni por el PAN, que en Coahuila es el status quo. O sea, los partidos que han gobernado el estado y las principales ciudades. Entonces, el gran reto de Jiménez Salinas es cómo superar esa polarización. Bueno, oye, por último, porque me lo preguntan, creo que no ha quedado claro en la opinión pública y creo que vale la pena subrayarlo. Quienes voten por Mejía y quienes voten por Lenin Pérez, esos votos no se le van a contar a Morena, se le van a contar a Mejía y a Lenin Pérez. Así es, se le cuentan a Mejía y a Lenin Pérez en caso de que uno de ellos gane la gubernatura, pues obviamente son los que lo llevan ahí, pero en caso de que no, se le cuentan a los partidos. O sea, ya son esos votos que se van a utilizar para calcular prerrogativas y para calcular, en el caso de los votos a diputados, para calcular plurinominales, pero de ninguna manera son votos que se pueden traspasar a Morena. Bueno, perfecto. Javier, muchas gracias. Me da gusto escucharte. Te mando un abrazo. Gracias, Pascal, igualmente. Gracias, Javier Garza, desde Torreón, Coahuila.